Mercedes y Marisa presentan Un café Ashkenfardí. Las raíces de un pueblo, su cultura y tradiciones son elementos esenciales para que cada uno de nosotros sienta la pertenencia a un grupo humano. Y conocerlas es dotar a las personas de una base desde la cual entender el presente, sabiendo cuál fue el pasado. Queridos oyentes, hoy nos sentamos en nuestro café para compartir con el señor Isaac Ben Abraham, coordinador del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. Bienvenido, señor Ben Abraham. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la finalidad de este centro? Aunque la idea del trabajo que desarrolla el Centro de Documentación Moisés de León nació en el año 1992, la preparación nos llevó bastante tiempo porque fue un proyecto exclusivamente familiar. De forma fundamental, la finalidad es rescatar y divulgar la memoria de los sefardíes que nos precedieron en la historia y que de los cuales en muchos casos no se recuerda nada, de aquellos que sus nombres están cubiertos del polvo del olvido, no solo en sus tumbas, sino también en la memoria y en los libros. La recuperación cultural es una enorme tarea. ¿Cómo surge vuestro interés por el mundo sefardí? A nivel personal, a mí siempre me ha gustado la historia. Bueno, gustar es poco, me ha apasionado. Mis padres me dijeron que de la memoria, mejor dicho, que de la historia no se vivía. Y tuve que hacer otra carrera distinta. Pero la memoria es importantísimo, y sobre todo en el pueblo judío. Yo siempre digo que Sefarat es memoria. Y no se puede entender, no ya la memoria del pueblo judío, sino ni siquiera la memoria de España o Portugal, sin recordar la memoria judía, la memoria sefardí. ¿Y por qué eligieron el nombre de Moisés de León para su centro? Habría que decir gracias por esa pregunta, o me alegro que me haga esa pregunta. Existen dos teorías para el Zohar, o con relación al Zohar. La primera, la que tiene más fuerza, que es más adeptos, más gente que lo reconoce, es que fue escrito por Simón Bar Yochai. Pero existe una segunda, que dice que su autor fue Moisés de León. Yo también tengo la mía propia, y es que Moisés de León fue el divulgador del Zohar. Basándonos en esto, elegimos el nombre de Moisés de León porque lo que pretendíamos era divulgar la historia de Sefarat como se divulgó el Zohar a través de alguien. Y qué mejor que coger ese nombre y también recuperarlo ya y honrar así a uno de los personajes más grandes que ha dado el mundo sefardí y que volvemos a la pregunta anterior del que casi nadie habla. Isaac, ¿existen apellidos sefarditas? Esto es la pregunta casi del millón. Sí existen apellidos sefarditas, pero muy poquitos. Para resolver este dilema deberíamos de determinar cuáles o cómo se forman los apellidos sefardíes, si hablamos de ellos. Tendrían que ser apellidos que se hubieran producido dentro de la comunidad sefardí o con relación al hebreo que se hablaba en aquel momento en la península ibérica, sobre todo antes de 1492, por supuesto. Sí los hay, pero muy poquitos. Entre esos pocos podemos hablar de Abad, Arias, Verdugo, Buendía, Chayo, Achuel, Macías, Malcá, Montiel, Obediente, Ortiz, Santos, Trogman. Ojo, en ningún caso quiere decir que los portadores de esos apellidos sean sefarditas, sino que esos apellidos se han generado, han nacido dentro de la comunidad sefardí. Conozco muchas personas con esos apellidos, casi todos. ¿Cómo nacen los apellidos que hoy podemos identificar como sefarditas? El origen de los apellidos portados por personas sefardíes o por sus descendientes nacen en función de las necesidades de identificación que existe, sobre todo a partir del siglo XII. Si tomamos, por ejemplo, uno de los apellidos que he nombrado antes, Buendía, Buendía es la traducción literal de Yom Tov. Vamos a analizar un poco Buendía y vamos a analizar Yom Tov. Es muy curioso que, aunque no es bueno generalizar nunca, pero
si analizamos en conjunto la sociedad española, en España no se dice buen día, buena tarde, buena noche. Se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasa con buen día? Buen día es el apellido que se dieron los judíos que tuvieron que convertirse para identificarse entre ellos y no ser reconocidos por los demás. Entonces tradujeron Yom Tov por buen día. Cuando encontrabas con alguien buen día, era casi seguro que ese buen día pudiera ser judeo converso. Cambiando un poco de tema, habéis recibido, bueno, en el 2012, vuestra fundación ha recibido el premio Samuel Toledano y fue de manos del primer presidente sefardí, Isaac Nabón. ¿Qué supuso para vosotros recibir este premio? Efectivamente, el día 4 de noviembre del 2012, en la sede del Colegio de Abogados de Jerusalén, el expresidente sefardí, Isaac Nabón, y en el acto de los premios Samuel Toledano, nos entregó un diploma de gratitud y aprecio por todas las actividades y proyectos que habíamos desarrollado desde la fundación del Centro de Documentación para la preservación del patrimonio histórico y cultural sefardí. Como comprenderéis, muchas veces no existen palabras para explicar algo que es más una vivencia irrepetible y un honor, como en este caso recibir una distinción de quien no olvidemos que enseñó español a David Ben Gurión porque él se lo pidió para leer en original el Quijote. No lo sabíamos, esta anécdota, es curioso. David Ben Gurión, cuando él ya era presidente, pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que le localizara a alguien que hablara español, porque él quería leer el Quijote en español. Y entonces Isaac Nabón creo que había estado en Uruguay o Paraguay, en el consulado o algo, y ya estaba de vuelta en Israel, y le dijeron, pues mira, Isaac, aparte de ser sefardí, habla español, todo eso, magnífico. Y lo llamó para que le enseñara, por lo menos para que pudiera leer el Quijote, que es algo extraordinario, y es verdad que es una anécdota fantástico, la verdad, maravillosa y que mucha gente no conoce. Yo la desconocía. Hace unos días diste una conferencia en el Centro Sefarat Israel de Madrid. ¿Nos puedes comentar algo sobre esta conferencia? Y también me gustaría saber si tienes prevista dar de nuevo esta conferencia en otros lugares. Veo que en Radio Sefarat hay información muy privilegiada. Efectivamente, dimos una conferencia que se titula, o el nombre de ella es Sefardíes con nombre y apellidos. La dimos el día 19 en la CIP, en Barcelona, en la Comunidad Israelita de Barcelona, y el 25 de junio la repetimos aquí en Madrid, en el Centro Sefarat. En ambos casos conseguimos llenar una sala con más de 90 personas. Fue un éxito total, no ya la conferencia en sí o por quién daba la conferencia, que era yo, sino por lo que se vivió en ese acto. Al final, más que una conferencia, resultó una charla en la que cambiamos un montón de opiniones y el público participó de una forma muy, muy entregada. Para mí fue muy satisfactorio. Y efectivamente tu información es correcta. A finales de este mes la repito en Rota, en Cádiz, y espero que sea también que llenemos la sala. Vamos. Seguro. No lo dudamos. No, desde luego merecéis una larga andadura. La verdad que la labor es encomiable, encontrar las raíces de un pueblo sefardita. Nos gustaría saber si en la búsqueda de esas raíces habéis encontrado alguna personalidad famosa. Marisa, las personalidades famosas ya se conocen todas. Quiero decir, alguien que de repente sea sorprendente, que pueda venir de una rama judía. Hay muchas personas. Yo en este momento no te sabría decir, pero tenemos desde primer ministro en Francia, tenemos las personas, parte de personas que formaron la delegación que negoció la independencia de Egipto. En Egipto tenemos gente en Juegos Olímpicos, hay un montón de... hasta gente tan normal como si me permitís, la peluquera de la señora Clinton, de la que fue primera dama de Estados Unidos, era una sefardí de Túnez.
curioso. La primera mujer que en Túnez consiguió una licenciatura universitaria era sefardí. Hablando de mujeres, las primeras mujeres que en España ejercieron la medicina alrededor de los siglos XII-XIII eran sefardíes. Es decir, podemos hablar de mujeres sefardíes. Ole, también. es que son las únicas que se atrevían, además. Isaac, antes de finalizar, me gustaría, porque estuve en tu charla y me sorprendió cuando hablabas también de apellidos que nosotros, quizá por el sonido, nos parezcan ashkenazíes, y sin embargo nos descubriste que no son ashkenazíes, que tienen su origen aquí en España. Sí, hay varios, pero yo creo que te refieres a uno del que hablamos en la conferencia, en la charla, y es Trojman. Uh-huh. Trojman suena muy ashkenazí. Sí, absolutamente. Sí, 100%. Sí. No, es sefardí. Sorprendente. 100%. La raíz de la palabra Trojman, que tiene muchas variantes gráficas, porque cuando hablamos de apellidos tenemos que hablar de cómo se escriben. Y entonces, cuando traducimos a distintos idiomas o vivimos en distintos países, las grafías se van modificando. Pero volviendo al Trojman, Trojman ya está citado no como Trojman, pero sí como la raíz fuente de la misma en el Quijote. Cervantes, cuando escribe de los trujumanes, que eran los traductores, que eran los que vivían en la frontera entre los reinos cristiano y musulmán, y quienes hacían los arreglos, tanto militares como de recompensas o de secuestros, o cosas que había en aquel momento, eran gente que hablaban varios idiomas. ¿Quién en la península ibérica en aquellos momentos hablaba varios idiomas? Los judíos. Los judíos. Ellos hacían de trujumanes o trajumanes, y curiosamente eran unas pocas familias que cuando la expulsión de 1492 se fueron todas ellas a Orán. Y en Orán empezaron a decirle, ¿y tú quién eres? Pues yo soy el trajumán. A un árabe le dices trajumán y termina hablando trajumán. Y ya tenemos el apellido ashkenazí, que no es ashkenazí, sino que es sefardí realmente. No lo puedo creer. El apellido ashkenazí es sefardí. Sí, el apellido ashkenazí también es sefardí. El apellido ashkenazí se da en el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano no es Turquía actual, en eso hay mucha confusión. Llegaba por el norte hasta la actual Praga y por el este hasta Crimea, y luego por el oeste llegaba hasta Viena prácticamente. Los ashkenazís que venían desde la zona germánica a comerciar se enamoraban de chicas sefardíes, que es lo suyo, porque son las más guapas. ¿Y qué ocurría? Que entonces, al formar una familia dentro de un ámbito sefardí, ellos terminaban adoptando las costumbres, la comida, el idioma sefardí, pero conservaban el nombre que le identificaba Ashkenaz o Ashkenazí o muchas de sus variantes. Sin embargo, los ashkenazís no tienen ninguno al revés. No tienen ningún apellido que sea el apellido sefarad. Y yo a mis amigos ashkenazís siempre les hago broma con eso, porque les digo, los sefardís somos mejores. Es una broma, no somos mejores, somos iguales. Pero por lo menos tenemos algo que vosotros no tenéis, que reconocemos el apellido ashkenazí como sefardí. Vosotros no habéis hecho lo mismo con lo nuestro. También me gustaría, bueno, ya para finalizar, que nos dijeras cómo podíamos contactar con vosotros con el Centro Moisés de León, y agradecerte de verdad que estés aquí, que nos hayas dado esta pequeña introducción a la charla que escucharán nuestros oyentes aquí en Radio Sefarad, que fue grabada. Y hay una pequeña pregunta también que me gustaría hacerte, que creo que también es importante. Comentaste en tu conferencia que los judíos sefardíes llegaron a España con la destrucción del primer templo, ¿no es así? Vamos a dividirlo en dos partes. La primera, el contacto. Hay un correo al que pueden escribir, por supuesto, que es todosefarad@gmail.com. Repetimos, todosefarad@gmail.com. Perfecto. La segunda era...
La llegada de los primeros judíos a España. En eso existen varias teorías. La más común, la que parece que tiene más fuerza por distintos estudios, investigaciones que se van haciendo, es que alrededor de la destrucción del primer templo ya había, no es que llegaran, que sí llegaron a partir de ese momento, sino que incluso antes ya habían judíos en España. No puede ser raro porque si vemos la historia judía de Marruecos, ya por lo menos 100 y pico años o 200 años antes incluso de la destrucción del primer templo, ya hay indicios de vida judía en Marruecos. Una labor encomiable la de este Centro Moisés de León. Muchas gracias, don Isaac, por su tiempo y por sus palabras. Gracias por recibirme en vuestra casa. Nos despedimos ya, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita con nosotras aquí en Radio Sefarad.